Le damos la bienvenida a esta conferencia de la mujer. Yo soy Milena Olivera de la rama Pan de Azúcar. Mi nombre es Estela García y bueno, quiero invitarlas a que puedan disfrutar de esta conferencia, a que puedan encontrar las respuestas a todas las preguntas que ustedes puedan tener, puedan haberse hecho durante algún tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a esta conferencia de la mujer de la Estaca de Maldonado, Uruguay. Estamos agradecidos por compartir la conferencia con cada uno de ustedes, con nuestra presidenta, Silvia Silvera, que nos acompaña y preside esta conferencia. También contamos con invitadas especiales, contamos con la compañía de Gladys Medina, presidenta de primaria de la Estaca. Contamos también con la presencia de Daniela Sotelo, presidenta de Mujeres Jóvenes de Piriápolis, y con la presidenta de Sociedad de Socorro de Rocha, Silvia Altés. Ellas que nos acompañan en esta oportunidad. Le damos la bienvenida a todas las que están en sus hogares y esperamos que realmente puedan disfrutar esta conferencia. La primera oración será ofrecida por la hermana Stephanie Castro del Barrio Centro. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidas por estar en esta reunión. Estamos agradecidas por formar parte de una organización tan bella como la Sociedad de Socorro. Te agradecemos por tener tu Evangelio en nuestras vidas. Por favor, pedimos que tú nos acompañes, que podamos ser inspiradas y también tener siempre tu compañía. Te pedimos que bendigas esta reunión para que tu Espíritu pueda morar y bendice por favor cada hogar y cada familia que nos esté escuchando para que podamos aplicar estas cosas en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estar entonces ahora con Gladys Medina y ella va a estar conversando con nosotros un poquito acerca de mirar al templo de edades muy tempranas. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas. Es un placer poder estar con ustedes acá en esta conferencia de la mujer y con todas las hermanas que nos están viendo a través de la transmisión. Y bueno, es algo muy importante, ¿no? Principalmente porque nosotros como padres debemos de pasarle esa visión a nuestros hijos. Desde que ellos son pequeñitos, la referencia principal somos los papás, ¿no? Cuando ellos empiezan, desde muy chiquititos, somos los papás a hacer su referencia. Y en las Escrituras, justamente en Juan 5:19, dice que nada hará el Hijo sin que antes vea que el Padre lo haga. Entonces, ¿cómo enseñamos a esos pequeñitos a que puedan sentir el deseo de estar en el templo? Una de las cosas es que nos vean como papás, ir al templo, asistir, compartir nuestros sentimientos, no solo con la familia, con otras personas, ¿no? Ellos tienen esa visión después, ellos se sienten deseos de estar en ese lugar. Mi hija hace unos días, que tiene 5 años, me dijo, mamá, quiero ir a la Capilla Blanca. Y le digo, pero mi amor, a la capilla vas todos los domingos. Y ella me dice, no, pero a la Capilla Blanca. Y le digo, ¿cuál es la Capilla Blanca? La que tiene aquel hombre en amarillito arriba. Y le digo, el templo, mi amor, sí, el templo. Entonces ellos chiquititos ya saben dónde sentirse, cuando son chiquititos saben dónde pueden sentir el Espíritu del Padre Celestial. Y cómo podemos enseñarlos. De varias maneras, ¿no? Nosotros... primero siendo ejemplo, pero también ayudándolos a reconocer el espíritu diferente que se puede sentir en el templo también. ¿Qué impacto tiene el hecho de que ellos asistan al templo aun cuando no pueden ingresar? Ay, hermano, en ese lugar se siente el espíritu muy fuerte. En los jardines del templo se pueden tener experiencias espirituales muy sagradas, muy sagradas. También recuerdo de cuando vivíamos en Rivera y nuestros hijos eran pequeñitos, de venir en esos largos viajes, ¿no?, hacia el templo y saber que ellos no podían ingresar al templo como disfrutábamos nosotros de ese privilegio, ¿no? Entonces fue algo muy importante enseñarles a tocar el templo.
y que cuando tocaran pasaran la mano por toda la piedra, ¿no?, del templo, de toda la vuelta, y sintieran. Principalmente que cerraran sus ojos y sintieran. Y que pudieran sentir el abrazo del Padre Celestial. Y cómo Él se sentía feliz de que esos niños estuvieran en el lugar, en ese templo, en ese lugar. Son experiencias espirituales que se graban en el corazón de nuestros hijos. Y eso los fortalece. Porque en el mundo en el que estamos ahora es muy difícil. Es una guerra constante la que tenemos los padres desde tempranas edades, ¿no? Ya nuestros hijos están siendo bombardeados por todos lados, principalmente de la parte tecnológica, ¿no? Nuestros niños desde chiquititos, 2 años, saben manejar un celular mucho mejor que otras personas. Saben cómo buscar un programa, saben dónde buscar música, y muchas veces son bombardeados sin querer, ¿no? Sin que los padres quieran que eso suceda, por esa tecnología, ¿no? Y debemos de protegerlos de alguna manera. Y considero que una de las maneras más importantes es que nuestros hijos sepan dónde recurrir. Y otra cosa es cómo se siente el espíritu, ¿no? El espíritu es una herramienta muy importante para ellos. Y como padres o líderes, porque muchas veces hay niños que no tienen a sus papás tan fortalecidos dentro de la iglesia, como líderes de primaria, nosotros podemos enseñarles a saber cómo se siente el espíritu, cómo pueden reconocer ellos cuando están haciendo las cosas bien, por ejemplo. Y esas son maneras de fortalecerlos, ¿no? Y prepararlos para que ellos, a medida que van creciendo y llegan a la edad de 8 años, puedan saber lo que es un convenio, puedan saber que esos convenios se hacen en la capilla, con el bautismo, su primer convenio, pero luego habrá otros convenios mayores que los van a hacer justamente dentro del templo. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos o a los niños en general para hacer convenios? Tú mencionabas convenios sagrados. ¿Cómo los preparamos para dichos convenios? Hay muchas formas de preparar a los niños, ¿no? En el hogar, las noches de hogar son fundamentales para que ellos puedan sentir que en casa también se vive y pueden tener experiencias espirituales sagradas. Principalmente el leer las escrituras. En las escrituras tenemos escrituras tan bonitas para los niños, ¿no? Tenemos varios libros, las autoridades han preparado, han sido inspiradas para ayudarnos en ese sentido, darnos muchas herramientas. Podemos hacer un buen uso de la tecnología también. Está todo lo que es Ven Sígueme para niños, con videos preciosos a su nivel, para que ellos puedan comprender a cómo aplicar las escrituras, ¿no? en su ámbito cotidiano. El saber compartir, el saber, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos enseñarle a un niño a ser más responsable responsable sería la palabra, ¿no? Por ejemplo, en una noche de hogar, un padre compartió que había que mejorar la familia, ¿no? Había que tener ciertas mejoras. Y le preguntó al hijo mayor, que tendría 9 años, le preguntó cómo podría él ayudar a mejorar la relación familiar. Y este niño dijo que, bueno, dejando de pelear un poco con su hermana, que tenía 5 años, ¿no? Y su hermana obviamente quedó súper feliz por la decisión de su hermano, estaba cansada de que él la molestara todo el día. Y él decidió hacerlo. Entonces se propuso hacerlo por un día y así se contuvo todo ese día. Al llegar al otro día hicieron una oración familiar, pero antes de la oración el padre le preguntó: ¿y cómo te fue con guardar esa promesa que hiciste de no molestar a tu hermana? Y la hermana se apuró a responder: no, perfecto, bien, no me molestó en todo el día. Y él dijo: sí, pude guardar mi promesa. Y la mamá le dijo: bueno, si lo hiciste por un día, podrías hacerlo por 2. Y él dijo: es un desafío muy grande, pero voy a intentarlo. Y volvió a intentarlo el segundo día. Y cuando este niño al otro día, el papá le preguntó: ¿cómo te fue con guardar tu promesa tu segundo día? El niño dijo: me fue perfecto, papá. ¿Y por qué te fue perfecto? Porque decidí hacerlo. Entonces, cuando enseñamos a nuestros hijos a que ellos pueden tomar una decisión y mantener esa decisión y ser fuertes, entonces ellos saben cómo manejarse luego en el mundo. Yo tomé una decisión y soy firme en esto y así me mantengo. Y
los recursos están a nuestra disposición. Tenemos niños y jóvenes, o sea, el programa para jóvenes y niños, perdón, que les dice al niño perfectamente que si se equivoca, no importa cuántas veces se equivoque, puede volver a comenzar todas las veces, puede volver a hacerlo un poquito mejor que la vez anterior que se equivocó. Y eso hace que nuestros hijos sean resilientes y fuertes, porque ellos saben que me arrepiento y mi Padre Celestial me va a seguir amando y ayudando para que yo pueda seguir adelante con mi promesa. Bien, entonces ahora me gustaría preguntarte, ¿dónde encuentran amparo los niños que no tienen apoyo en el hogar? Estela, hay muchas veces que nuestros niños no tienen ese apoyo en el hogar. Recuerdo que, para contarte, ¿no? Por ejemplo, nosotros como abuelas, madres y tías que sí tenemos el Evangelio, podemos ser un instrumento si le pedimos al Señor. Siempre recuerdo que la esposa del profeta Hinckley pedía ser un instrumento en las manos del Señor todos los días, ¿no? Y ella sirvió fielmente y pudo servir todos los días de su vida porque el Señor le presentaba esas oportunidades. Como mujeres nosotras tenemos esa sensibilidad de poder ver cuando nuestros niños están, y otros niños, están de repente necesitando ese amparo, ese abrazo, ese cariño, esa motivación para poder estar dentro de la iglesia. Y nosotras, por ejemplo, como abuelas, no sabemos el impacto tan grande que podemos tener en la vida de nuestros nietos y nietas. Yo recuerdo a mi abuela, fue un gran ejemplo ella. Ella en una ocasión, recuerdo que era muy chiquita yo y la vi que siempre enseñaba que había que pagar el diezmo. El diezmo había que pagarlo siempre. Y la vi pagar el diezmo. Y la vi mencionar también, la oí mencionar, que si ella pagaba ese diezmo no íbamos a tener comida por esa semana. Pero ese día ella fue y pagó su diezmo. Yo recuerdo que ella fue y entregó su diezmo. Y cuando al próximo lunes vinieron unos tíos que hacía años que no los visitaban con un surtido inmenso que llenaron toda la mesa. Y la comida no solo dio para esa ocasión, sino que sobró. Y tal vez no sepamos muchas veces el impacto que podemos tener con nuestras actitudes en la vida de los niños que nos rodean y nos ven. Ella era mi abuela, no era mi mamá, era mi abuela. Y yo la vi ser firme en esos convenios que había hecho con Dios. Ella no era miembro de nuestra iglesia, pero aún así siempre mantuvo su promesa. Esa fidelidad se pasa de generación en generación. El ser determinadas en algo se pasa de generación en generación. Y en los momentos de dificultad, cuando nuestros niños nos ven ser firmes en el Evangelio, ellos van a emular nuestra actitud. Y no subestimemos a los niños por pequeños que sean. Nos observan 24 horas al día si pueden. Y el ejemplo que les demos va a ser un gran impacto en sus vidas. Cuando ellos nos vean, yo recuerdo también otra ocasión en la que nosotras como mujeres somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. ¿Y cuándo es nuestra oración? Antes de que amanezca de repente y en el último momento de acostarse cuando ya todos se durmieron. ¿Cuándo nos ven nuestros hijos hacer una oración? Muchas veces no nos ven si no es al mediodía. Y yo tomé conciencia de eso un día y empecé a hacer oraciones a propósito, pero en lugares donde ellos me vieran. Entonces a veces me arrodillaba en momentos en los que ellos me veían arrodillarme, porque sabía que eso después cuando fueran creciendo iba a decir, mamá se arrodillaba para orar. Y eso es importante, se les graba en su corazón y en sus mentes. Entonces el ejemplo que demos como padres, como abuelos, como ciudadanos, como líderes, el abrazar a un niño. A veces pensamos que nosotros les damos mucho a ellos. No, ellos nos dan más a nosotros. Nosotros recibimos mucho más de lo que creemos que damos. Son una fuente muy grande de inspiración en nuestras vidas y el Señor nos puso todos nuestros pequeñitos para que seamos instrumentos en protegerlos de un mundo que está avanzando cruelmente sobre sus mentes y sus corazones. Así que llevarlos al templo es la mejor manera de
protegerlos y que ellos vean que pueden mantener sus promesas y hacer convenios sagrados, mirar el templo desde pequeñitos y ser como Jesucristo, que Jesucristo mantuvo su promesa que nos hizo. Él prometió que iba a morir por nuestros pecados, a protegernos, y Él mantuvo su promesa toda su vida. Entonces, enseñarles de la vida de Jesucristo y de cómo Él era firme en mantener sus promesas y sus convenios con el Padre, y que Él también iba al templo de niño, es una de las maneras de fortalecerlos para el futuro. Gracias, Gladys. Y ahí está como el ejemplo de cómo cuando Jesucristo se perdió en el templo, ¿no? O se quedó más bien y los padres lo habían dado por perdido. Hay niñas de 8 años mirándonos, mirando esta conferencia y bueno, es un importante consejo el hecho de que también ellas en sus hogares puedan orar frente a sus madres, si ellas no viven el Evangelio, para poder ser también un ejemplo para ellas y para hermanos más pequeños o hermanos más grandes. A veces solas asisten a la capilla sin compañía. Y ellas pueden disfrutar de esa bendición, tanto del templo y la oportunidad que tienen grande de apoyarse en personas que viven el Evangelio, que pueden ayudarlas a continuar el camino, a seguir adelante y prepararse para asistir al templo en la medida que puedan entrar, bueno, en principio cuando tengan 12 años. Bueno, muchas gracias, Gladys. Ahora estaremos conversando con la hermana Daniela, que nos va a hablar sobre mujer virtuosa, su valor sobrepasa a las perlas. Muy bien, me gustaría comenzar recordando la primera estrofa del lema de Mujeres Jóvenes que dice: soy una hija amada de padres celestiales con una naturaleza divina y un destino eterno. Me encanta cómo comienza el lema de las chicas porque nos hace ver que el Padre pensó en nosotras. Él nos considera algo tan valioso en la vida aquí en la tierra y nos dice que tenemos la capacidad de crear vida. Y aquellas mujeres que no tengan la capacidad de crear vida aquí en la tierra, Él promete que tendremos la posibilidad de crear vida en el mundo venidero. Es maravilloso tener esa promesa de nuestro Padre Celestial para la vida de todas las mujeres en la tierra. Entonces, cualquier mujer como tú, yo y mis amigas fuera de la iglesia podemos crear vida. Todas vamos a tener esa posibilidad de crear vida, de ser madres, pero también se nos pide algo. Se nos pide que nosotros creamos esa vida, podemos tener hijos, pero tenemos como una condición. Debemos estar casadas legítimamente, como un esposo y una esposa. ¿Y por qué es esto? Porque la intimidad física es hermosa, es maravillosa, pero el Padre Celestial, el matrimonio es ordenado por el Padre Celestial. Entonces también tenemos que tener un respeto hacia la otra persona y hacia lo que estamos haciendo, porque así como dije al principio que es maravilloso ser mujer y tener la posibilidad de tener hijos, tenemos también una responsabilidad. Entonces, ¿por qué es tan importante mantenerse puro sexualmente? Bien, cuando somos sexualmente puros, tenemos otras bendiciones como mujeres. El ser sexualmente puros nos habilita el poder entrar al templo, como mencionaba la hermana Gladys en su mensaje. Esa posibilidad de estar en ese lugar maravilloso, en el cual no podemos acceder si no recibimos nosotros la habilitación para entrar en ese lugar tan sagrado. Y además también nos posibilita el crear matrimonios fuertes, el poder tener hijos dentro del matrimonio y poder llegar a formar una familia eterna. Muchas sabemos que en la sociedad las mujeres están siendo abusadas y que como que le quitan ese privilegio de escoger ser madres o tener la intimidad física dentro de su matrimonio. También
debemos tener en cuenta que así como hay mujeres abusadas, hay jóvenes que eligen tener sexo antes del matrimonio. Y insisto en recordar que es algo que ordenado por Dios el matrimonio y que debemos cumplir esa tan importante misión de ser padres estando legítimamente casados. Ya en Moroni, que quisiera leer, en Moroni 9, en el 9 y parte del 10, mencionaba de que en aquellas épocas, estamos hablando del año 401 después de Cristo, sucedió algo que quiero leer para luego rescatar unas palabritas de aquí. Dice: mas no obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede a la de nuestro pueblo de Moriantum, pues he aquí han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas, y después de privarlas de lo que era más caro y precioso que todas las cosas, que es la castidad y la virtud, después de haber hecho eso, las asesinaron de la manera más cruel. También vemos acá que ya desde que se creó el mundo, vienen pasando todas estas cosas, ¿no? De tomar mujeres y quitarles eso tan valioso que el Padre nos dice que debemos regalarlo dentro del matrimonio para crear vida. Las palabras que yo quisiera rescatar de acá es sobre lo caro y precioso, la castidad y la virtud. Creo que muchas de nosotras hemos pasado frente a una joyería, y si no lo hemos pasado, las invito a que puedan pasar por una joyería y ver que hay anillos, hay cadenas, hay brillantes, hay muchas perlas, hay diamantes, y es hermoso ver cómo brillan en una joyería. El tema es entrar a la joyería y preguntarles cuánto cuesta. Y ahí nos vamos a sorprender cuando veamos que una perla tan pequeña vale tanto. ¿Y qué relación tienen entonces las perlas con la virtud que dijiste en las Escrituras? Bien, si no mal recuerdo, estuve investigando un poco sobre las perlas, cómo se forma una perla natural. Y lo que sucede es que le entra una pequeña partícula dentro de un molúsculo, y esto lo que hace es que se generen partículas de carbono, de calcio, y junto con una proteína se comienza a formar el nácar dentro del molusco. ¿Y saben cuánto demora en formarse esa perla? 10 años. 10 años en poder formarse una perla preciosa. Y para contestarte tu pregunta, ¿qué relación tiene esto de las perlas con la virtud? La virtud es como la más elevada norma moral que existe. Y debemos tener como el deseo como mujeres de cumplir con esa norma elevada, de ser buenas personas y de actuar bien, de que nuestra conducta sea la que el Padre Celestial esperaba para que el día de mañana nosotros traigamos hijos al mundo. Y como dije al principio, esto lo debemos hacer luego de estar casados. ¿Por qué? Porque creamos ese ambiente en el cual va a nacer esa vida y tiene la protección necesaria frente a muchas cosas, ¿no? Sabemos que el mundo, como comentaba Gladys, nos están invadiendo de tantas cosas que aparentemente son normales para el mundo, pero nosotros que vivimos el Evangelio sabemos que no es así. Y la virtud es maravillosa y tiene que ver con esto de la castidad que dije al principio y con la pureza. Nos va a habilitar el poder entrar al templo, ese lugar tan sagrado. Bien. ¿Y qué sucedería con aquellas jóvenes
y mujeres que reciben este conocimiento pero ya han tenido relaciones sexuales o incluso tienen hijos y no están casadas. Bien, eso me recuerda un poco también a que yo cuando entré a la iglesia, entré ya siendo grande, ¿no? Y teniendo hijos. Y empecé a escuchar y a saber cómo debíamos ser nosotras. Y yo me casé cuando decidí buscar a mi primer hija con mi esposo. Le digo a mi esposo, ¿y por qué no casarnos? Si vamos a empezar a formar una familia sin ser miembro de la iglesia. Sin ser miembro de la iglesia yo pensaba en que debería estar casada para poder comenzar a traer hijos al mundo. Y así lo hicimos, nos casamos, igual yo ya tenía mi pequeñita de 4 semanas dentro de mi vientre, y cuando me enteré en la iglesia de que aquellas mujeres no podían tener bendiciones, dije, yo soy una de esas. Yo me casé y ya mi bebé estaba en el vientre. Pero ¿sabes qué? Es tan amoroso nuestro Padre Celestial, como decía Gladys hoy, que Él dijo, yo sé que hay muchas mujeres y muchas personas que van a ir a esa tierra, muchos de mis hijos van a cometer errores y se van a olvidar de lo que yo les enseñé aquí, del otro lado del velo, en la vida premortal. Él pensó hasta en eso, que cuando pasen para el otro lado, muchos van a andar sin saber hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque no conocen el Evangelio aún. Yo tuve la posibilidad de grande de conocerlo y darme cuenta de lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo a que pudiera pagar por los pecados de cada uno de nosotras, de cada uno de sus hijos en el mundo, y darnos una nueva oportunidad. Yo sentí que tuve esa nueva oportunidad y sentí que Él me decía, si tú te arrepientes de todas aquellas cosas que hiciste porque no sabías cómo debías comportarte aún en el mundo, yo te voy a dar muchas bendiciones. Y fue grandioso saber sobre las perlas preciosas, porque yo dije, entonces yo, como tus amigas, como esas mujeres que tienen hijos y no se han casado, y las jovencitas que han sido abusadas, pueden cambiar su vida y pueden llegar a ser las mujeres virtuosas y brillar con su luz propia. Eso es maravilloso, darles la oportunidad, nos dio la oportunidad a cada una de nosotras para brillar. Debemos poder elegir esa oportunidad, porque Él, siempre que nos arrepintamos, y gracias a Jesucristo, como nombraba también Gladys, que pagó por todos los pecados del mundo, tenemos la oportunidad de mejorar cada día. Así es, el Padre Celestial es muy misericordioso con nosotros. Muchas gracias, Daniela. ¿Podría terminar con una escritura? Sí, claro. Bien, esta se encuentra en Proverbios 31:10 y que tiene que ver un poco con el tema que mencionaste recién de lo que iba a hablar. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa grandemente al de las piedras preciosas. Y me gustaría terminar diciéndoles que me encanta ser mujer. Me encanta, amo ser mujer porque tengo la posibilidad de traer vida al mundo. Y si esa vida va a crecer dentro de un matrimonio y tener la posibilidad de criarlos y que conozcan el Evangelio ya desde pequeñitos, como hablaba Gladys, y poder saber cuál es el camino que quiere el Padre Celestial para nosotras porque nos ama y nos quiere ver brillar, las invito a que podamos ser virtuosas y brillar en esta vida y podamos ser ejemplo para muchas más. Muy bien, muchas gracias. Ahora tendremos un número especial a cargo de las jovencitas y niñas de Barrio 1. Viviría
Ahora conversaremos con la hermana Silvia. Nos hablará sobre la mujer, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una luz en su comunidad. Entonces, como mujeres de la Iglesia, ¿cómo podemos ser una influencia en nuestra comunidad? Bueno, como mujeres santos de los últimos días, sabemos que no estamos en un lugar puntual, en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras localidades, por casualidad. Estamos ahí porque formamos parte de un gran plan, el cual conformamos con nuestro Padre Celestial, en donde ha puesto oportunidades de servir, de ser manos y ayudar al resto de sus hijos. Entonces, como mujeres también tenemos más oportunidades porque nos involucramos más al ser madres, al ser abuelas, al ser tías. Entonces hay oportunidades en la escuela, en el jardín, en el liceo, en el barrio, en las comisiones vecinales, donde la mujer siempre se involucra más, accede a dialogar con otras personas, especialmente otras mujeres, donde encuentra oportunidades de servicio. Y ahí es la razón de estar, de formar parte de ese plan y ayudar al resto de los hijos de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Sabemos que tú, como la Sociedad de Socorro de tu rama, están con el proyecto de Entretejiendo Corazones. Si nos puedes contar de qué se trata. Bueno, más allá del acto en sí, es muy simbólico. El proyecto de por sí tiene un logo que es 2 manitos en unas agujas y los trazos son personas entrelazadas. Creo que es muy simbólico, que trae a nuestro Padre Celestial que nos está entretejiendo para servir a otros de sus hijos. Ha sido una experiencia maravillosa. Comenzó con la pandemia, cuando hermanas de la rama no podían salir y necesitábamos actividades para mantenernos unidas, conectadas. Y más allá de eso, servir a alguien, que fuera algo que recibiéramos y diéramos. Y pensamos también en sacarlo de la Sociedad de Socorro de la capilla, porque la Sociedad de Socorro son todas las mujeres. Todas las mujeres de nuestro barrio, de nuestra comunidad, forman la Sociedad de Socorro, lo que no se han enterado. Nosotros que tenemos esa luz, tenemos que ir a buscarlas, a llevarles el conocimiento. Y Entretejiendo Corazones salió a la comunidad, formó parte de una red social e invitó a toda aquella que tuviera el mismo fin, entretenerse, estar conectada y ayudar a alguien. Y ahí el proyecto se nos fue de las manos porque llegó a muchísima gente con el fin de ayudar, y también aquellos que vinieron, que vieron las manos de nuestro Salvador en nosotros, vieron luz y pudimos ayudar a sus hermanos. Ahí está, ayudar entonces siempre se manifiesta en beneficio para la persona que recibe y para nosotras mismas, ¿no? Porque como tú mencionabas en la pandemia, también ayudó a muchísima gente a tener una mente ocupada, un corazón bien dispuesto y a tener la oportunidad de tener mayor salud emocional en sí misma. Así que siempre tiene esa retribución, ¿no? ¿Y qué otras oportunidades de servicio les ha ayudado a visualizar a causa de este proyecto? Primero nos unificó. Después vimos que podíamos con otras hermanas de otras denominaciones, teníamos puntos en común. Por ejemplo, hermanas adventistas, hermanas de otras comunidades religiosas, cristianas indefinidas y gente que no cree en Dios, pero sí cree que hay que ayudar y cree en la solidaridad y cree en la caridad, que justamente es el lema de la Sociedad de Socorro. Al encontrarnos con estas personas vimos que hay propósito en nuestras vidas. Hermanas que se sentían muy solas, muy abandonadas en algunos casos. Hubieron casos, mira, les puedo contar, una hermanita que nos llamó, que no era miembro, que en un momento dijo que no creía en Dios porque se sentía muy sola, pero nos llamó para darnos 3 cuadritos. Era todo lo que tenía. Pero nos conversó tanto, tenía necesidad de ser escuchada. Y en esos 3 cuadritos pudimos ver cómo ella había unido una lanita de un color, un pedacito de otro, había unido 3, 4 hilitos muy finos, los anudó y formó un cuadrito.
y logró 2 y logró 3. Y pudimos ver su talento, su deseo de formar parte de un plan. Y nuestra hermanita ahora cree en Dios, cree que tiene un propósito para estar aquí, para continuar, quiere seguir ayudando, por eso la importancia de seguir recolectando materia prima para que ellas se encuentren su propósito, que son útiles en el plan del Señor y ayudar a otros. Después también encontramos que ellas fueron creativas, crecieron, no se quedaron ahí. Es como el Evangelio, crecemos, vamos aprendiendo y creciendo en talentos. Muy bien. ¿Y qué enseñanza les dejó el llevar a cabo ese proyecto? La primera, que no estamos solas, que formamos parte de un gran plan, que estamos estratégicamente puestas en un lugar. El Señor ha puesto sus soldados en lugares estratégicos para llegar a aquellos que están más débiles o que necesitan más, pero que ellos tienen algo para devolvernos también. Tienen un montón de experiencias, enseñanzas, talentos para compartir. Pudimos ser luz, pudimos ser servicio y pudimos compartir cosas que hemos ido aprendiendo nosotras mismas en la iglesia. Autosuficiencia, creatividad, siempre estuvo el amor, ha sido la base, el amor y el servicio. Después de haber hecho entrega de mantitas a maternidad, ver los hijitos de Dios recién llegados, envueltos en esas mantitas, es impagable esa experiencia. Es temporal, es espiritual. El ver los abuelitos, la otra punta, cuando están en un hogar esperando, en aquel momento que llevamos todavía estaban recluidos, no podían recibirnos, pero en las ventanas, haciéndonos con la mano y sintiendo que son importantes también, que cada manta fue hecha con amor para ellos, esos zapatitos eran para que ellos no sintieran frío, que eran importantes para el que lo hizo y para ellos. Y también para el que lo hizo, que pensó, mira, yo sé que hace frío, va a necesitar algo extra, o que con lo que hago una manta le hago un par de zapatos y un gorro. La empatía, porque a veces no nos damos cuenta que hemos pasado por algunas circunstancias, quizás hoy las vemos mejores, pero cuando las transcurríamos no eran muy favorables, que pasamos frío o hambre, pero hoy entendemos lo que es el frío y el hambre, hoy entendemos lo que se siente, lo dulce y lo amargo. Bueno, en aquel momento fue amargo, ahora es dulce saber que ese abuelo no va a pasar frío porque yo sé lo que es y no voy a permitir y voy a hacer un esfuerzo. También el ver que hermanitas que tenían ese talento no lo sabían aprovechar, poder tener una retribución temporal, poder ganarse unos pesitos y poder hacerse unos gustitos extras. Desde el hogar, que tienen todo cubierto, las hermanitas tejían y vendían carpetitas, fueron impulsadas y pudieron ver que no están descartadas, que le queda mucha vida, mucha cosa por compartirnos, por darnos, y que le estamos agradecidos por lo que han hecho. Justamente estamos entrelazados por amor y por Dios. De poquitas cosas se hacen muchas. Muchas gracias. A ustedes. Bien, y para finalizar entonces esta hermosa conferencia, le vamos a pedir a Delfina Castro la última oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias de que pudimos tener esta hermosa conferencia de la mujer. Te pedimos por favor que todas podamos llegar a nuestros hogares sanas y salvas y que todas podamos tener un lindo día y que estemos todas protegidas y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén.